Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé en qué momento están viendo esto. Vamos a comenzar, o esta semana vamos a dar la clase 3 de Historia Argentina del siglo XX-XXI. En esta ocasión vamos a obviamente continuar con el eje 1 de la materia. La semana pasada, la clase 2, comenzamos a ver las características políticas, los temas políticos correspondientes al eje 1 que abarca la generación del 80, régimen conservador, régimen oligárquico, las diferentes formas de llamar a esta etapa. Ahora lo que vamos a ver vamos a centrarnos en los temas económicos. Eh, Como les dije, mi idea es por ahí ir avanzando lo más que podamos en en este año corto que tenemos. Así que esta semana vamos a ver las características económicas generales. La semana que viene vamos a ver algo de sociedad y cultura. Y ya para cuando regresemos de las vacaciones, en la última semana de julio, ya vamos a ver si podemos arrancar con la transición hacia la etapa radical, hacia el eje 2. Pero bueno, específicamente, ¿qué vamos a ver hoy? Les voy a ir compartiendo pantalla y les voy a ir explicando. Acá está. Bien. Fíjense que bueno, acá obviamente les dejo el módulo de apoyo que siempre les digo, economía durante el régimen conservador. ¿Qué decir sobre esta etapa? Supongo que algo habrán escuchado alguna vez sobre el famoso modelo agroexportador o etapa del crecimiento hacia afuera. En resumidas cuentas, en esta etapa Argentina continuó y podríamos decir llegó a profundizar la exportación de materias primas. Si recuerdan algo del año pasado, nosotros habíamos visto cómo se fueron configurando las diferentes regiones económicas de lo que es Argentina. Específicamente las más importantes era la llamada región pampeana, que abarcaba Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos también, sur de Córdoba, una región más rica y que estaba mayoritariamente dedicada a la cría de ganado vacuno y al cultivo de cereales, específicamente el trigo, ¿no? Después también habíamos visto cómo existían otras regiones económicas, obviamente, que producían, por ejemplo, en Cuyo vimos el tema de los vinos, vid, olivos, aceites, en Corrientes y Misiones, el tabaco y la yerba mate, como las regiones también del interior, como se le dice Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, Salta, Jujuy, eran productoras de mulas. Vamos a ver ahora cómo van a producir azúcar. Por ahí las regiones eran las más pobres porque, bueno, quedaron un poco fuera de este circuito que se fue integrando durante el siglo XIX. Ahora vamos a ver cómo se va a profundizar. ¿Por qué? Porque el modelo agroexportador va a ser el modelo económico característico de la generación del 80. Vamos a ver cómo la Argentina ingresó al mercado internacional, si se quiere, como productora de materias primas, y esta división internacional del trabajo que se hizo, en la cual los países europeos producían manufacturas, europeos y los Estados Unidos, y el resto, vamos a hablar nosotros de Latinoamérica, aportamos materias primas. En el caso de la Argentina, ¿cuáles fueron los productos más importantes? Ganado, vacuno y ovino, cereales, desde el punto de la agricultura. Así que esto es lo que vamos a ver porque, bueno, como les digo, durante esta etapa se va a profundizar, ya que no va a haber más guerras, no va a haber más conflictos internos, al menos no en disputas como batallas, como si hubieron durante todo el siglo XIX. Vamos a tener en cuenta que también se va a incorporar mucho más territorio tras la conquista del desierto, ¿no? Entre comillas, la campaña de Roca e incluso otras sucesivas incursiones que van a incorporar territorio destinado a la cría de ganado, y como también
no podemos obviar la inmigración, que es un tema que lo vamos a ver específicamente la semana que viene. Esta inmigración ayudó a que en el interior se vayan fundando colonias, pueblos agrícolas para trabajar la tierra, ¿no? En algunos casos, los inmigrantes, también algunos se quedaban en la ciudad, pero otros se iban hacia estos nuevos territorios que estaban por ahí sin explotar económicamente, que bueno, va a ser también otra característica de esta etapa. ¿Qué vamos a ver específicamente? Bien, fíjense que acá dice cómo un poco este modelo fue el característico desde 1880 hasta 1914, porque el estallido de la Primera Guerra Mundial en Europa hizo que se frene un poco la exportación, ya que bueno, vamos a ver cómo se reorientó un poco la economía europea hacia la guerra. Así que vamos a estudiar este periodo, ¿no? Hasta 1914. Como dice acá, fíjense, los puntales fueron la actividad ganadera, especialmente con la aparición de los frigoríficos, y este por ahí es el punto más importante a tener en cuenta. Hasta esta época, el ganado vacuno que se exportaba, las vaquitas, más que nada se utilizaba el cuero, ¿no? Pero la carne, obviamente, no aguantaba un viaje de 3 meses hasta Europa porque se podría. En cambio ahora, gracias a la aparición del frigorífico, de las técnicas de congelado y enfriado, la carne se va a comenzar a exportar y eso va a ser un negocio muy redituable, muy beneficioso, que va a dejar mucha ganancia y va a impulsar las exportaciones de la Argentina. Ahí podríamos decir que está la clave, la aparición de los frigoríficos y de estas técnicas que van a permitir la exportación no solo del cuero, sino también de la carne, que ustedes saben es probablemente una de las mejores del mundo, la carne argentina. Así que ahí está la gran innovación en torno al ganado vacuno. El ganado ovino también, la oveja se va a continuar exportando, la lana, pero vamos a ver que durante esta etapa, y de esto ya se había iniciado también antes, la cría de ovejas se va a ir trasladando a la Patagonia, ¿no? Y a medida que se van incorporando nuevos territorios a costa de los indígenas, cada vez más las provincias, perdón, los territorios de Río Negro, Neuquén, Chubut van a dedicarse a la cría de ganado ovino, dejando las vacas para la zona más rica en pasturas, ¿no? Que es la región pampeana, Buenos Aires y alrededores. Entonces, acá tenemos un hecho clave, fundamental, vamos a ver cómo dinamiza la economía argentina la exportación de carne, aparición de los frigoríficos, que obviamente en su mayoría eran de capitales ingleses. Y eso también es un punto a tener en cuenta, ¿no? Vamos a ver ustedes en el texto la inversión, por ahí esto está acá. Va a ser una etapa también de grandes inversiones porque, bueno, ¿cuál va a ser la principal innovación tecnológica? La aparición del ferrocarril. Argentina, si bien contaba con algunas líneas férreas antes de esta etapa, definitivamente durante este periodo se va a llenar, vamos a decir entre comillas, de líneas férreas, de trenes. ¿Por qué fueron tan importantes los trenes? No por el transporte de pasajeros, sino porque era el medio de transporte para trasladar la producción desde el campo a la ciudad. Y cuando digo ciudad estamos hablando del puerto de Buenos Aires. Entonces ustedes cuando lean los textos van a ver que los mapas que allí indican la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, vuelvo a insistir, la región pampeana va a ser la que cuente con mayores líneas de ferrocarriles. Algunas eran estatales, pero muchas de ellas, la mayoría, fueron instaladas por capitales ingleses, capitales extranjeros que eran dueños de la tierra muchas veces o compraban el ganado, trasladaban en sus trenes hacia los frigoríficos también de capitales ingleses y trasladaban su producción en buques frigoríficos que en su mayoría también eran de capitales ingleses. Así que la relación que la Argentina tenía durante el siglo XIX con Gran Bretaña ahora va a estar también muy, muy vigente, al menos hasta mediados del siglo XX. Nosotros vamos a continuar siendo un socio estratégico y casi dependiente, diría, de Gran Bretaña.
No obstante, también se construyeron algunas líneas férreas para conectar el país, comunicar el país con zonas no tan prósperas, podríamos decir, todo lo que fue el tendido de ferrocarriles en la zona norte, incluso llegando acá al Chaco, Salta, Jujuy, Misiones, si bien eran muchas menos las líneas disponibles, el país llegó a estar, podríamos decir, interconectado, ¿no? Cuando se inició el siglo XX, gracias al ferrocarril y que obviamente, como dice acá, esto permitía el surgimiento de nuevos pueblos a la vera de las líneas férreas. Ese es otro elemento a tener en cuenta. Volviendo a la actividad económica, tenemos también que la exportación de cereales, por eso hablamos también de agricultura, va a ser por ahí el tema más importante. La agricultura no tuvo por ahí la masividad que tuvo la ganadería, pero sí tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de modelo exportador y de exportaciones de productos agrícolas, principalmente el trigo para hacer harina, para hacer pan, la cebada también se exportaba, todavía la soja no existía o no se la utilizaba. Así que estamos hablando de este tipo de exportaciones. Pero también hay que tener en cuenta, y esto lo van a ver en los textos cuando lean, que se fundaron muchas colonias agrícolas, muchos pueblos agrícolas donde llegaban inmigrantes o personas dispuestas a trabajar y que obviamente no producían a gran escala, no eran latifundios como si los de las tierras donde se criaba ganado, sino que las tierras agrícolas eran parcelas más pequeñas, chacras de 50 a 100 hectáreas, donde estos recientes inmigrantes van a poder trabajar la tierra, van a fundar nuevos pueblos, van a organizarse también en cooperativas, ¿no? Para gestionarse, para ayudarse mutuamente. Incluso esta actividad del cooperativismo fue algo que también se dio acá en el Chaco, más que nada con el algodón, pero bueno, no nos adelantemos. Así que también la agricultura va a ser un punto importante. No va a exportar tanto como la ganadería, pero sí que va a ser un punto esencial de este modelo agroexportador, vuelvo a insistir, donde lo importante, la ganancia radicaba en exportar las materias primas hacia el extranjero. Ahora bien, también si tenemos que analizar por ahí un pequeño punto, que es el que ven acá, claramente la principal actividad económica era la exportación, ¿no? El gobierno estaba muy a gusto con esta temática, con esta iniciativa, porque en su mayoría eran, además de políticos, también eran grandes terratenientes, así que era un negocio que les servía, era muy redituable. Van a ver que los indicadores económicos van a crecer mucho durante esta etapa. Por ahí habría que dar una discusión, cuando lo lean, piensen en que si bien los indicadores económicos crecieron mucho, la concentración de la riqueza creció de igual manera, ¿no? Muchas personas, sobre todo quienes eran dueños de la tierra, se hicieron muy ricos, ¿sí? Habría que ver qué tanto fue la distribución de esta riqueza, porque bueno, mucha gente continuaba viviendo todavía en condiciones precarias, ¿no? Pero bueno, eso como para cuando lean, piensen y problematicen este tema. No obstante, no es que en la Argentina, punto aparte, lo único